Estoy muy honrado de estar aquí, el gran honor que me han dado de poder compartir la palabra de Dios. Esta predicación se titula Una palabra verdadera, un mensaje verdadero. Un mensaje verdadero. El texto que voy a usar es 1 de Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. En la iglesia de Éfeso, que pastoreaba a Timoteo, algunos falsos maestros de allí estaban enseñando herejías. El apóstol Pablo le escribe esta carta a Timoteo para que pueda establecer en Éfeso una iglesia sana, libre de falsas enseñanzas. ¿Qué daño puede hacer la mentira, verdad? ¿Cuánta necesidad tenemos de vivir en la verdad? ¿Cuánto necesitamos que sean sinceros con nosotros? ¿Cuánta necesidad de verdad tiene el mundo? Hoy día las redes sociales están repletas de bulos, de noticias falsas. ¿Existe tanta mentira en esta vida? Desde que el mundo es mundo, la propaganda del Estado, sobre todo en regímenes totalitarios, se ha servido de la información falsa para manipular a los ciudadanos. Afortunadamente, hay un mensaje de parte de Dios que puede con razón ser llamado palabra fiel. Esta es una palabra confiable. Eso dice Pablo, este mensaje sí que es verdadero en un mundo lleno de mentiras. Palabra fiel. Fiel significa ser leal, constante y digno de confianza. Se refiere a alguien que cumple sus promesas, que cumple sus obligaciones y no defrauda la confianza depositada en él. En esencia es una cualidad que implica integridad y compromiso. Tenemos razones para confiar en las Sagradas Escrituras, en su fiabilidad. En ellas sí. La Biblia, un documento completado en un periodo de 1500 años, escrito en diferentes lugares por 40 autores de distintos estamentos sociales, coincidiendo todos en un solo tema. Dios se manifiesta a la humanidad porque se interesa por ella. Ese es el tema de las Escrituras. Dios se manifiesta a la humanidad porque se interesa por ella. El caso en concreto del Nuevo Testamento no tiene parangón en comparación con otros documentos de la Antigüedad. Y perdonad que me ponga tan erudito, sin serlo. Lo primero que hay que aclarar es que los autógrafos, los escritos de puño y letra de los autores, los textos originales de la Antigüedad, se han perdido todos. No hay nada escrito del puño y letra de Julio César, ni de Homero, ni de Pablo. Se han perdido todos. Los autógrafos se han perdido. Por eso es importante que cualquier documento de la Antigüedad, para ser históricamente confiable, sea lo más cercano en el tiempo a esos autógrafos, ¿verdad? Que sean también hallados el mayor número de copias de manuscritos, para que sean comparados unos con otros, a ver si hay contradicción. Y que otros autores de la época den su punto de vista acerca de la historia que describen esos documentos, para compararlo con otros documentos que no sean de la Biblia. Bueno, pues se han hallado unos 25.000 manuscritos del Nuevo Testamento, 25.000. Desde el tamaño de la yema del dedo pulgar hasta códices enteros. Algunos de estos documentos hallados fueron escritos en un periodo de tiempo inferior a 100 años de los acontecimientos que registran.
O sea que se escribieron cuando todavía había personas que habían vivido en la anterior generación. Existen muchos manuscritos del Nuevo Testamento escritos entre el siglo II y el siglo V de nuestra era. Infinidad de ellos. 100, 125, 200. Otros, comparándolo con otros escritos de la antigüedad, no tienen ni punto de comparación en cuanto a su historicidad. Os voy a dar unos ejemplos. El historiador Heródoto, que vivió unos 400 y pico años antes de Cristo, pues la copia más antigua que se tiene de él es de 1300 después de Cristo. Hay un tramo de tiempo de 1700 años hasta que aparece el primer documento. Eso pasa, y hay 46 manuscritos nada más. Tucídicles, anda que el nombre, ¿no? ¿Le pondrías ese nombre tú a tu hijo? Hola, Tucídicles, ven aquí. Tucídicles, otro historiador griego, que se han conservado 8 manuscritos solo de él, también del siglo V antes de Cristo, 400 y pico años antes de que naciera Jesús. También el documento más antiguo que se registra de él, la copia más antigua, es de 1300 después de Cristo, otro 1700 años. La guerra de la Galia de Julio César, la guerra de la Galia ocurrieron desde el 58 al 51 antes de Cristo. El documento que se tiene más antiguo es 500 años, o sea, unos 550 años después. Apenas 10 manuscritos. La Ilíada de Homero, 643 manuscritos. Homero vivió sobre el siglo VIII, unos 700 años antes de que naciera Jesús. El documento más antiguo que se tiene es del 500 después de Cristo, una franja de tiempo de 1800 años. 643 manuscritos. Y así podemos seguir y los casos son iguales. La biografía de Alejandro Magno, que se escribió 400 años después de su muerte. La guerra de los judíos de Josefo, 9 copias apenas, 500 años después. O sea que no hay comparación. Es impresionante el documento del Nuevo Testamento. Alguien ya está bostezando, lo siento. Los autores del Nuevo Testamento afirman que fueron testigos directos de los eventos que narraban. Anduvieron con Jesús. Fijaos, ellos dicen, Juan dice, lo que existía desde el principio, hablando de Jesús, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos acerca de la palabra de vida, os lo anunciamos. Lucas dice, escribiendo a Teófilo, puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos la han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden ilustre Teófilo. Juan dice, el que lo vio lo atestigua y su testimonio es válido y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. Son testigos oculares. Pedro dice, os hemos enseñado cosas referentes al poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Para ello no hemos recurrido a fábulas ingeniosas, pues os hemos hablado después de haber visto con nuestros ojos su majestad. Testigos oculares. Son testigos oculares. Los padres de la Iglesia, sigo con esto. Los padres de la Iglesia, ¿quiénes fueron? Los padres de la Iglesia, no, esos son los patriarcas. Los padres de la Iglesia, sabes que los apóstoles tenían, a su vez, eran discípulos de Jesús. Uno le salió rana, pero estos apóstoles tenían sus discípulos. Y estos discípulos de los discípulos tenían otros discípulos. Y estos discípulos de los discípulos de los discípulos tuvieron otros discípulos. Y todos escribieron hasta el año 500 o 600 después de Cristo. Esos son los padres de la Iglesia. Y no es una revelación, yo le llamo revelación de segunda división, ¿no? En algunas cosas se equivocaron, pero dieron mucha fe y fueron testigos. Y mencionaron mucho las Escrituras. Se dice que si se perdieran todo el Nuevo Testamento, con las citas que hicieron esos padres de la Iglesia, se volvería a poder juntar. Eso es un testimonio fiel desde el primer siglo de que es veraz en las Escrituras. ¿Me seguís? Algunos ya están en Júpiter. Hay citas acerca de historiadores que fueron contemporáneos de los cristianos
que es muy curioso. Había uno que se burlaba mucho de los cristianos y dijo una cosa: estos adoran a uno que lo mataron y dicen que está vivo y lo adoran como a un dios. No sabe el favor que nos hicieron para la apología cristiana, ¿eh? No sabe el favor que nos hizo ese que quería burlarse. Porque en aquella época decía aquello de los cristianos. La arqueología ha demostrado la autenticidad en cuanto a las localizaciones de los lugares, las fechas de eventos históricos, las costumbres y objetos que registran el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y lo más grandioso de todo: si no te has enterado de nada y ahora te enteras, ya me doy por satisfecho. Es una cosa que puedes mirar tú por ti mismo, por ti misma. No hace falta ir a los eruditos. Es una cosa extraordinaria. La profecía mesiánica. El Antiguo Testamento se escribió cientos de años antes de que naciera Jesús. ¿Tú te imaginas que se escribiera sobre mí hace cientos de años? Y que dijeran: vendrá un personaje que nacerá en Caspe el 28 de noviembre de 1961. Se casará y tendrá 2 hijas. No, cientos de años antes. Este hombre irá a una iglesia evangélica. Y luego cientos de años después lo leen y dicen: oh, ¿no? Yo leí la profecía de Nostradamus antes de convertirme. ¿Saben Nostradamus? Qué famoso es Nostradamus. Pues de Nostradamus puedes sacar cualquier conclusión, porque utiliza tanto la alegoría. La rosa del norte va corriendo al águila del sur y ataca a la cabeza del cuerno pequeño. Y claro, puedes sacar cualquier conclusión. Esto no es así. Aquí habla específicamente de un personaje. Las profecías registradas en el Antiguo Testamento acerca de Jesús, escritas siglos antes de su nacimiento, tienen una precisión asombrosa. 332 profecías distintas en el Antiguo Testamento, cientos de años antes del nacimiento de Jesús, se han cumplido literalmente en Cristo. Se dice que nacería en Belén, nacería de una mujer virgen, sería del linaje de David. Un rey procuraría matarlo, sería traicionado por un amigo, vendido por 30 piezas de plata, sería traspasado su costado, se echarían suertes por su ropa, no se quebraría ningún hueso suyo, horadarían sus manos, sepultado en una tumba de un rico, año, día y hora de su muerte. Eso se puede ver en Daniel, capítulo 9, 26, 27, míralo. Resucitará al tercer día, no experimentará corrupción, le darían a beber vinagre, entraría en Belén montado en un pollino, en un burro pequeño, etcétera. La posibilidad de que esto ocurriera de una forma casual en un hombre es de una entre 84 y 100 ceros. Hay más posibilidades de colgar a un elefante de un pelo que de eso ocurriera. 84 y 100 ceros. Además, la Biblia es un libro que ha transformado a generaciones enteras. Personas durante la historia han sufrido y muerto por preservarla y transmitirla. Es el libro más transformador y confiable que puedas leer. No solo informa, sino que forma al ser humano. ¿Es una palabra fiel o no? ¿Es confiable o no? Además, no solo es fiel, no solo es confiable, también es digna de ser recibida por todos. Es digna de ser recibida por todos. El mensaje que transmite es importante para cualquiera, es lo que quiere decir. Esta palabra fiel, esta palabra digna de confianza, es también digna de plena aceptación. Esto es, digna de ser recibida personalmente de todo corazón y por todos, sin reservas de ningún tipo. Un ejemplo que os voy a dar. Imagínate que estás viendo Telecinco y estás escuchando las noticias y escuchas que dice: pues fulanita se ha vuelto a divorciar. Es la tercera vez que lo hace. Y tú piensas: ¿y a mí qué me importa? ¿No? Pero si inmediatamente escuchas: los incendios están arrasando los bosques de buena parte del país, entonces tú le prestas atención y te entristeces. Porque la primera noticia te parece una frivolidad, mientras que la segunda la consideras importante, ¿verdad? Es lo mismo que me pasó con mi concuñado, el cuñado que no le gustan los animales. Vino a casa para traer a mi suegra, qué simpáticos, ¿no? No, es una broma.
No, es una bendición, mi suegra. ¿Esto no se puede borrar? No. Y viene mi concuñado y no le gustan los animales. Se le acerca el perro, y el perro tiene una manía de ir detrás de él y se tumba el perro así con su perro, ya está viejo, con su perrúa en los ojos. Así, y yo diciéndole a mi concuñado, Máximo, mira, pobrecito, me siento tan triste porque está envejeciendo y cuando le miro el rostro está mirando así, como diciendo, ojalá se muera ya, ¿no? A él no le gustan los animales. Para mí, esa noticia para él no era digna para él. Sin embargo, el mensaje transmitido en las Escrituras, esa palabra fiel, verdadera, confiable, es de una gran trascendencia e interés para cualquier persona. Este mensaje interesa a cualquiera. Es una noticia a la que hay que tomar en serio. Merece ser atendida, recibida por todos. No es lo mismo informar dónde está el próximo oasis en un desierto que decirle a una persona dónde está el más próximo bar, ¿no? en la ciudad. Seguro que aquel que te pregunta por el oasis, todo el mundo verá que esa información es adecuada, ¿no? No es lo mismo informar dónde está el próximo oasis que informar dónde está el bar más cercano. ¿Me explico? Eso es lo que quiere decir Pablo. Recibida por todos, es digna que la reciban todos, por creyentes y ateos, por negros y blancos, por pobres y ricos, por conservadores y progresistas, por hombres y mujeres, por los que se consideran correctos y por los viciosos, por heterosexuales y por homosexuales, por cristianos, musulmanes, budistas, testigos de Jehová, católicos. Todos necesitan este mensaje, porque no es frívolo, es trascendente, es importante para la vida de cualquier persona. Pero ¿en qué consiste tan gloriosa noticia que toda persona necesita conocer? Pues que Cristo Jesús vino al mundo. Que Cristo Jesús vino al mundo. Eso no es cualquier cosa. Cristo en griego, Mesías en hebreo, ungido en español. Significa lo mismo. Cristo en griego, Mesías en hebreo y ungido en español significa lo mismo. El untado con aceite. El untado con aceite. Elegido de Dios para una misión especial. En la antigüedad, en Israel, se ungía al sacerdote, al rey y al profeta para consagrarlos para el servicio a Dios. Era una investidura, una comisión divina en la que el aceite representaba al Espíritu Santo. En las Escrituras se anuncia que Dios enviaría a su ungido, a su Cristo, a su Mesías, que tendría en sí mismo los oficios de rey, sacerdote y profeta. Este Cristo sería ungido por el Espíritu Santo mismo, comisionado por Dios para servir al pueblo. Existe un personaje algo enigmático que no es el profeta Isaías. En el libro de Isaías, todos los eruditos coinciden en que se refiere al Mesías y a su misión restauradora en el mundo. En Isaías 61:1 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. O sea, ¿por qué está sobre mí? Porque me ungió Jehová. ¿Para qué me ungió Jehová? Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Esto lo dice Isaías, pero 700 años después de Isaías, Jesús, en una sinagoga de Nazaret, leyó esta profecía mesiánica y se la atribuyó a sí mismo, diciendo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido profetizado en el Antiguo Testamento. Jesús significa Salvador.
Su nombre de pila ya dice mucho. Pero ¿salvar a quién? ¿Y salvar de qué? Eso lo veremos más adelante. Dice que vino al mundo. Eso nos habla de su preexistencia. Si vino es que ya existía. Antes de Belén ya existía. Él ya existía antes de nacer en Belén, como un ser espiritual que vive desde la eternidad en comunión con su Padre. Un ser espiritual que se hizo hombre. Jesús, cuando ya veía que faltaba poco para ir al Padre, en Juan 17, en la oración sacerdotal, le dice a su Padre: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Pero ¿Cristo Jesús vino al mundo solo a sanar al enfermo, a consolar al quebrantado? ¿Solo vino a eso? Que ya es mucho, claro. ¿Solo a sanar al enfermo, a consolar al quebrantado? En realidad, estos actos de caridad fueron el medio para llegar a su principal objetivo, que fue salvar a los pecadores. Vino a salvar a los pecadores. No es lo mismo tratar un síntoma que acabar con una enfermedad. No es lo mismo recetar unas pastillas para la tensión que hacer un trasplante de corazón. Pero en este punto se hace necesario hacernos tres preguntas fundamentales. ¿Qué es el pecado? ¿Quiénes son los pecadores? ¿Y de qué se salva el pecador? El pecado es la desobediencia a Dios, quebrantar su ley, cualquiera de sus 10 mandamientos. Eso implica una ruptura en la relación con Él. Desde que caímos en el pecado hay una ruptura, un alejamiento, un embrutecimiento. En nuestra naturaleza existe esa tendencia al pecado. Nos gusta, nos resulta rico. Mi madre, cuando se enfadaba, una vez se enfadó y era muy bruta la pobre, y había una mesita de noche, una cama, no podía entrar y pegó un golpe a la cama, la echó para allá y dijo: esto es más estrecho que la ley de Dios. Hoy los españoles, que blasfemos son. Y tenía razón, la ley de Dios es muy estrecha, todos caemos en ella, todos la quebrantamos. Imagínate que la ley de Dios es una cadena de 10 eslabones. ¿Qué eslabón partirías para que el botijo que está colgado no cayera? Pues mira, cualquier eslabón. Sí que hay pecados peores que otros, pero cualquier pecado te aleja de Dios. También los pecadores somos todos, porque el apóstol Pablo dijo: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, como hemos pecado, ya esa relación que teníamos en Edén, en el paraíso, se terminó. Fuimos expulsados. Y entonces nos hemos alienado de Dios. Todos somos pecadores. ¿Y de qué se salva el pecador? Del juicio de Dios, de la ira de Dios. ¿De qué vino Jesús a salvarte? De Dios, de su ira. Él está enfadado contigo porque has roto la ley de Dios. Él es amor, pero también es un Dios de justicia. Dice el apóstol Pablo: pero la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La venida de Jesús a este mundo habría sido de poco provecho a la humanidad si no hubiera llegado a realizar el objetivo de ella, si se hubiera limitado a ser un maestro y un sanador y no llegara a efectuar la salvación de la humanidad mediante su muerte redentora, su muerte sustitutoria. Él vino a solucionar el verdadero problema. Otras religiones pueden decir lo que quieran y hasta tienen cosas buenas para que podamos sentir paz, para que podamos tal, pero Él vino para solucionar el problema del pecado. Pero los cristianos no somos inocentes, somos justificados.
No se ha demostrado nuestra inocencia, se ha pagado una buena fianza. ¿Vale? Jesús afirmó de sí mismo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. Lo que se había perdido éramos nosotros. Cristo sufrió nuestro castigo. La deuda que tenemos con Dios por haber pecado no se ha perdonado. La ha pagado Cristo Jesús. Dice en Romanos 3, 24, 26 esta versión, nueva traducción viviente. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluía en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. El estado espiritual de un pecador es semejante al de un muerto. Por eso no puede salvarse a sí mismo. Se hacen ilustraciones de la salvación, de que alguien se está ahogando y le tira así un flotador para que... Pero esa ilustración yo creo que no es del todo correcta. Yo creo que la ilustración de la salvación sería aquel que se encuentra aún ahogado, flotando, muerto, y va, lo recoge, lo lleva a la orilla y lo revive. Esa es la salvación. El apóstol Pablo le dice a los efesios: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Éramos zombies, muertos espirituales. No entendíamos, no podíamos entender la salvación. No podíamos salvarnos por nosotros mismos. Nos parecía una locura. Tenía que haber una transformación. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios, esta palabra es tremenda, es lo más bonito que se va a decir hoy aquí. Pero Dios, era imposible, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Amén. Bendito sea el Señor. Si Cristo vino al mundo fue para salvar a los pecadores. No vino a ayudarles a que se salven, no. Ni a inducirlos a que se salven a sí mismos, no. Ni siquiera a darles la capacidad de salvarse a sí mismos. Imposible. Él vino a salvarlos. Ser salvo significa ser emancipado del mayor de los males y ser puesto en la posición del mayor de los bienes. Es pasar de muerte a vida. Y la cosa no queda así, sino que el apóstol Pablo centra la atención en sí mismo cuando afirma: de los cuales pecadores yo soy el primero. El apóstol Pablo el primero. No estaba exagerando. No era una licencia literaria. Él era el primero de los pecadores, el más grande de ellos. Pablo no está exagerando al afirmar esto, porque este apóstol, antes de ser cristiano, fue el mayor perseguidor de la iglesia. Él era un fariseo que odiaba a Cristo y a sus seguidores. Siendo un delegado del Sanedrín en Jerusalén, iba camino a Damasco, buscando cristianos a quien arrestar. Entonces se le apareció Jesús glorificado y todo cambió en su vida. Pablo pasó de ser el mayor perseguidor de la iglesia a ser el mayor propagador del evangelio. Es como si Hitler se hubiera hecho judío.
¿Te imaginas a Hitler con su bigotito y una kipá aquí en la coronilla? Fue algo así. Fue algo así. Años más tarde, Pablo comenta a los creyentes de Corinto: porque soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. El más pequeño de los apóstoles, el más grande de los pecadores. También dijo a Timoteo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad, de los cuales yo soy el primero, dice. Esta confesión de parte de cada persona es indispensable para poder recibir el beneficio inmenso de este glorioso mensaje de indulto. Esta confesión de cada persona aquí presente es indispensable para poder recibir el beneficio inmenso de este glorioso mensaje de indulto, de los cuales yo soy el primero. Quizá no seas el más grande pecador, la más grande pecadora del mundo, pero eres el primero, la primera, por cuanto ninguna hay más cercana y que se interese tanto salvar como tu propia alma mortal. No eres el más grande, pero eres el primero. Tú conoces tus pecados. Si crees que este mensaje que acabas de oír hoy es fiel, es confiable, si piensas que es digno de ser escuchado, porque no es una noticia frívola, sino trascendental para tu vida, si entiendes que Cristo Jesús vino al mundo, que no es una fábula, si reconoces que la misión de este Mesías fue la de salvar a los pecadores, y si admites que tú eres uno de esos pecadores, que necesitas el perdón de Dios para tu salvación, te invito a que vengas hacia acá y oremos por ti, invocando a nuestro Salvador. Y no me hagas quedar mal, a ver, si no viene nadie ya se estropea toda la predicación. Ven aquí si quieres recibir al Señor. Ven aquí si quieres ser salvo, salva. Ven aquí si quieres este mensaje sin